Buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Vivir con Propósito. Soy Maru y te invito a ser parte de este espacio donde vas a encontrar entrevistas con diferentes personas que nos inspiran, que nos dan herramientas para conectar con lo que verdaderamente somos, con nuestra esencia. Y sin dudas cada episodio es una invitación a vivir más felices, vivir más livianos. Hoy tengo como invitado nuevamente a Walter Rodríguez. Es un placer hablar con él, así que se dio la oportunidad de hablar de nuevo y no lo dudé un solo minuto. Él es coach profesional senior, se especializó en coaching corporal y emocional y actualmente se está formando como terapeuta bioenergético, entre muchas otras cosas que ya destaqué en el episodio anterior y que lo recomiendo mucho porque fue un gran episodio. Walter se presenta como papá, esposo, amigo y ciudadano errático, con miedos, con certezas y con incertidumbre. Se considera una persona generosa, aunque aclara que a veces detrás de la generosidad se encuentra su propio miedo de ser rechazado, no ser aceptado. Dice que tiene como objetivo de vida vivir desde la honestidad, aunque muchísimas veces le sigue costando. Hay algo atrapante, revelador al escuchar a Walter. Esto es lo que siento yo, su sensibilidad, su empatía, sus reflexiones, hace que sea un placer entrevistarlo, escucharlo y sobre todo que sea tan enriquecedor. Es una persona que sin duda vive con propósito y nos inspira en cada palabra que comunica, con esa forma particular que tiene, como yo digo, como yo le digo, incluso a veces hasta poética. Así que bueno, hoy hablamos de miedos y autenticidad. ¿Tenemos miedo a ser auténticos? Bienvenidos. Hola Walter, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Maru, un gustazo volver a encontrarnos, todo muy bien. Me alegro, sí, qué bueno, había sido un gran episodio y me gustó, me entusiasmaba mucho la idea de repetir una charla con vos, así que muy contenta que lo hayamos Con logrado. la, con la particularidad que somos colegas ahora, algo pasó en el medio, ¿no? Algo pasó en el medio, tal cual. Sí, sí, muy contenta ahí, dando los primeros pasitos. Bueno, felicitaciones también, bienvenida al gremio. Muchas gracias. Así que bueno, acá hoy lo que nos convoca es un tema que me propusiste como para hablar y la verdad que me pareció perfecto para esta charla. Y para introducir, un poco para hablar, para que sepan, ya lo mencioné antes en la presentación, pero un poco hablar del miedo, de la autenticidad y cómo los relacionabas. Lo primero que me parecía que estaba bueno que nos cuentes es, bueno, desde la mirada del coaching, primero enmarcar un poco qué son las emociones, ¿no? Para el coaching, para que nos Está cuentes. bueno, Maru. Y déjame hacer un doble clic también, Sí, de hablar claro. del coaching ontológico, del cual fue en el que me formé y en el cual acompaño a personas a formarse. Hay otros tipos de coaching y yo puedo dar una referencia de lo que para el coaching ontológico es una emoción o el mundo de las emociones. La Bien, primera respuesta que me viene es que las emociones es un dominio más del ser humano del cual podemos aprender. bien. Y desde esa mirada, las emociones eh, son un terreno que nos vienen a mostrar algo, algún mensaje que tenemos que escuchar. Para bajarlo mucho más a lo pragmático, a lo concreto, la emoción es lo que nos predispone a la acción. ¿Sí? La emoción es lo que nos predispone a la acción. Me gusta mucho jugar con las palabras, con la etimología. El origen de la palabra emoción es emovere, aquello que me mueve. En inglés es mucho más, se puede percibir mucho mejor, emotion. Motion tiene que ver con movimiento. Con lo cual las emociones suceden en nuestro cerebro, en una parte de nuestro cerebro o en gran parte de nuestro cerebro. Hoy se sabe desde la neurociencia que no es que el cerebro es hemisferio izquierdo tan cosa, del derecho a la otra, es mucho más complejo que eso, pero sí podríamos decir que hay una parte de nuestro cerebro que la conocemos como nuestro lado límbico, que es donde se activan nuestros sistemas emocionales. Así que como para sintetizarlo en palabras sencillas, la emoción es algo que me predispone a la acción. La percibimos, el mundo, nosotros, a través de nuestros sentidos,
a través de la vista, el olfato, la temperatura, nuestra piel, el tacto, el oído, etcétera, etcétera. Ese mensaje es decodificado por nuestro cerebro, particularmente por la amígdala, y desde ahí nos predisponemos a diferentes tipos de acción. A relajarnos, a contraernos, a avanzar, a paralizarnos, a huir, y un montón de distinciones más que seguramente vayamos hablando con nuestro cuerpo o de nuestro cuerpo, Mar. Está buenísimo la parte, digamos, de todo lo que propone la mirada del coaching y sobre todo como esta disciplina que para mí es una disciplina de autoconocimiento, es empezar a identificar en qué emociones ando, qué es lo que hago, o sea, ¿no? Como para poder empezar a reconstruir qué es lo que hacemos, a partir de qué emociones lo hacemos, cómo está nuestro cuerpo y así como empezar a entendernos un poco más, ¿no? Está bueno eso, porque a veces ni siquiera sabemos en qué emoción estamos. Va, eso yo lo aprendí en mi formación. ¿Cómo estás? Pero de verdad, ¿en qué emoción estás? Capaz que a veces ni siquiera, a veces confundimos miedo con, no sé, con tristeza, no sé, como que bueno, es todo un mundo muy interesante las emociones. Decimos los coaches un mundo de distinciones, el poder distinguir, el Distinguir. poder nombrar, el poder identificar qué proceso mío interior se está activando, da lugar a esta belleza que tenemos los seres humanos de ser conscientes. Y belleza en algunos casos, a veces es un garrón ser consciente, a veces es un garrón darme cuenta de algo. Hablando mal y lo criollo, una vez que lo veo no me puedo hacer más el boludo, es decir, lo hago propio, sé que tiene que ver conmigo. Creo que lo que hacemos a veces en nuestra profesión, Maru, es acompañar a alguien que sea consciente de algo que tal vez no lo era. Lo llamamos en coaching transparencia, como salir de lo que es transparente para mí, decir, lo que me pasaba era vergüenza, lo que me pasaba era agobio, lo que me pasa es terror, es pánico, es miedo. El poder identificar lo que me pasa, el poder nombrarlo, es el primer paso para la conciencia. Ya luego vamos a hablar también sobre la autenticidad. Y creo que el paso necesario previo a la autenticidad es primero ser consciente en qué conversación estoy, en qué emoción y por consiguiente qué cuerpo está disponible de acuerdo a esas dos variables, ¿no? Mi lenguaje y obviamente mi mundo emocional. Está buenísimo. Está bueno que hayas dicho que a veces es un garrón, porque es verdad, a veces puede ser como que uno se encuentra con cosas que dice, bueno, no sé si me quiero hacer cargo de esto, pero bueno, porque Totalmente. vale la pena, Yo 100%. lo elijo, Yo también. elijo mil veces. En el peor de los casos, el dolor de la conciencia ante la ilusión de la ceguera, ¿no? Esa fue una Elijo. gran frase que dijiste en el episodio anterior, que fue la frase del episodio. Así que está Wow. bueno que la recuerdes porque está buenísimo y yo también lo elijo, así que vamos por una vía con conciencia. Así que bueno, introduzcamos un poco ahora la emoción del miedo. ¿Qué tenés para contarnos del miedo? El miedo, como veníamos hablando recién, es una de las tantas posibilidades emocionales que tenemos como mamíferos y está muy relacionado con la temporalidad. Y ahí me gusta ponerme de costado. Hay ciertas emociones que nos vienen a mostrar algo del pasado, hay algunas emociones que nos conectan con el presente y hay algunas emociones que tienen que ver con el futuro. Por ejemplo, la tristeza está muy ligada a lo que perdí, la añoranza, la nostalgia, la gratitud, por ejemplo, o la paz está muy ligada al presente, mientras que el entusiasmo o el miedo son emociones que tienen que ver con el futuro. Con lo cual, si deconstruimos un poco esa definición del miedo, es aquella emoción que me trae el mensaje que algo peligroso se avecina, que mi vida está en riesgo, y si pudiéramos englobarlo en una sola frase, que algo importante para mí podría perder, desde la vida hasta salud, bienestar, dinero, mi imagen pública. Me gusta verlo al miedo como aquel mensajero que me viene a avisar que algo importante está en juego. Wow. Sos muy bueno explicando, me encanta. Muy hasta poético por momentos. Eh,
Espectacular. Eso ya nos pone un poquito más para poder identificar de qué se trata desde los hechos y está bueno, pues también desde la mirada, como dijimos, del coaching. Ahí, Eh, Maru, te hago un postdata. eh, bueno, como colega sabés que me estoy formando también como terapeuta bioenergético. Estoy recién en mi segundo año y mi conocimiento es muy incipiente, pero sí contarte un poquito de lo que voy aprendiendo sobre las bioconductas. Esto que decíamos que nosotros estamos dotados para percibir el mundo exterior. Las emociones no son románticas, en realidad nos fueron dadas para sobrevivir como linaje, como manada. Totalmente. ¿Sí? Entonces, nosotros, nuestra primera percepción sobre justamente el mundo externo es si es seguro o si es peligroso. Desde que nacemos tenemos esa capacidad de identificar si ese sonido, eso que veo, esa temperatura, eso que siento o incluso eso que intuyo, es seguro o no es seguro. Si es seguro, se va a activar una cierta parte de nuestro sistema nervioso automático. Antiguamente se llamaba el sistema parasimpático y simpático, ¿sí? Que tiene que ver con nuestro sistema nervioso autónomo. ¿Por qué es autónomo? Porque es el que permite que nuestro corazón se contraiga y se expanda todo el tiempo. No lo podemos controlar. Es aquel que regula nuestra presión arterial, la temperatura de nuestro cuerpo. Hay un sinfín de funciones biológicas que se autorregulan. ¿Cómo llega la información a esas vísceras, a esos órganos? A través de, y acá quiero hacer un doble clic, si nosotros percibimos que el mundo es seguro, se activa prácticamente un nervio, el nervio vago, el par 10, que sale de la base del cerebro, que es como el más largo de nuestro cuerpo. Va prácticamente desde la base del cráneo hasta nuestro coxis, con todas sus ramificaciones, llegando a los pulmones, al corazón, etcétera, etcétera. Esa forma de llegar a esos órganos, por lo general, manda la señal de relajación. Cuando se nos activa ese modo parasimpático, somos capaces de estar en movimiento sin miedo, ¿sí? Que es aquel que nos permite ser sociables, es aquel que nos permite, por ejemplo, estar conversando, Claro. festejar un cumple, salir con amigos o darle un abrazo a mi hijo. Si lo que percibimos, en cambio, del mundo exterior es peligroso, se activa otra vía de nuestro sistema nervioso, que es el simpático, que viaja mucho más rápido, va por dentro de la médula y desde las vértebras llega a los mismos órganos, solo que les manda señales diferentes. Acelera el corazón, tensa los músculos. En definitiva, nos prepara, como se le dice en inglés, para las 3 Fs. Fight, fly or freeze. Es decir, pelear, huir o frizarme, paralizarme. ¿Sí? En definitiva, nos prepara para estar en movimiento con miedo. Claro. Hasta ahí solía llegar el conocimiento en la neurociencia, hasta que llegó la teoría polivagal. Sin irme mucho en lo conceptual, nosotros estábamos dotados para movilizarnos sin miedo o con miedo. Y tiene una razón de ser. Y por supuesto que necesitamos cuerpos diferentes para uno y para otro. En uno me permite la relajación, la respiración profunda. Y desde ese lugar es posible vivir ciertas emociones. En cambio, si yo activo la contracción, activo la tensión, amplío mis ojos y estoy en la vigilia listo para esa lucha o para ese peligro, me va a ser posible reaccionar rápido, correr más fuerte, defenderme o estar durante 4 días sin dormir. Hasta ahí creíamos que llegaba. Sin embargo, el ser humano es capaz de detectar algo más. ¿Es seguro? No. ¿Es peligroso? Sí. Ese peligro es inminencia de muerte o de destrucción, somos capaces de desconectarnos. Y eso que literalmente se puede transformar en un desmayo, el habernos hecho los muertitos nos salvó la vida hace millones de años. Porque si un depredador no garronero, en el momento que te mordía, te desmayabas y percibía nuestro cuerpo flácido, nos dejaba por muertos. Ese desmayo nos salvaba la vida. Solo que en la actualidad esa desconexión se hace metafórica
y andamos por la vida desconectados de nuestro sentir. Desafortunadamente, muchas mujeres en situación de trata o exterminios que hemos hecho, la locura que hemos hecho en campos de concentración, hay muchos relatos que como manera de sobrevivir la gente se desconectó. Es como una muerte en vida. ¿Y Wow. por qué te traigo esto? Porque fíjate cómo la emoción del miedo es primal, es primaria en nuestro ser. Entonces, fíjate bien, somos capaces de movilizarnos sin miedo, somos capaces de movilizarnos con miedo y somos capaces de inmovilizarnos con miedo. El deporte, por ejemplo, necesita la activación de los primeros dos. Necesita el estrés de la competencia, del que te quiero ganar, pero sabiendo que no hay nada vital en juego. Es un lugar seguro, hay reglas, hay un referee, hay un compañero. Y activar el primero y el tercero, aquel que me paraliza, pero en un lugar seguro, es el que me permite, por ejemplo, quedarme tirado en el sofá con mamá mientras me hace caricias. Tenemos la posibilidad de combinar un montón de cuestiones. Y eso a veces nos quedamos pegados en una. Desde esta mirada, o integrando también la mirada, te diría, biológica, culturalmente, a veces nos quedamos pegados a un estadio corporal que lo tenemos preparado biológicamente para un episodio concreto y puntual, pero no como una forma de vida. Con lo cual el miedo puede ser tu mejor aliado, si sé escuchar el mensaje, o puede ser tu mayor condena, si me quedo o paralizado o viviendo en una situación de estrés. Sí, o cuando los miedos en realidad no son, o sea, se sustentan más en fantasías y no en cosas concretas que realmente, diga, igualmente si uno lo siente, pero hay veces que uno mismo Está se buenísimo. pone, y ahí es lo que me conecta con lo que te quería decir, que la realidad es que uno de los mayores miedos o sea, decir de los seres humanos me suena como demasiado abierto, pero por lo menos en sociedad, la sociedad que yo conozco, digamos, entre los que estamos, por lo menos digo en esta sociedad occidental, uno de nuestros mayores miedos como seres humanos es a no ser aceptados, a no ser suficientes, a no ser queridos, ¿no? Como que yo lo linkeé ahí obviamente, con lo que vos me proponías de la autenticidad, porque si yo tengo miedo a no ser aceptado, a no ser querido, a no ser reconocido, siendo yo mismo, siendo auténtico, ¿dónde quedo yo, no? Entonces, Sí. quería que me Y yo coincido, expliques un Maru, poco. cuando analizamos eh, qué miedo tenemos en común con los mamíferos, es uno solo, el miedo a la muerte. ¿Sí? Y no tenemos que olvidarnos que nosotros somos mamíferos. Claro. ¿Y no será que a veces estos otros miedos habituales, que yo los tengo y todos, y agregarles más, el no ser querido, el no ser útil, el no servir, el no ser amado, el no ser parte, el no ser reconocido, en definitiva no es un miedo previo a que si no soy útil, no soy funcional, no soy querido, hay un riesgo primitivo de quedar fuera de la manada, y si quedo fuera de la manada no soy presa más fácil para un depredador, con lo cual en el fondo no será que hemos encontrado diversas formas de vivir frente al miedo de lo inevitable que es la muerte. No sé, en tu cultura familiar, Mauro, en mi cultura no se hablaba de muerte. Yo recuerdo una vez a mi vieja, le dije, mami, yo cuando me muera, me dijo, "Ch", y me hizo chito en la boca. No entendí muy bien, pero creo que desde ese día nunca más hablé de la muerte. Claro. Como que era Y cuando algo malo, digo, digamos, es mencionarla. algo malo, y Para cuando tu hablo de la madre era muerte, del pánico de solo pensar que te pudiera pasar algo. Sí, lo totalmente, y entiendo. hay un montón de teorías, pero lo que quiero decir es, si sacamos la palabra muerte desde la concepción biológica de que no estamos más en este plano, si la vemos como aquello que termina, ¿qué nos pasa con los finales? ¿Qué nos pasa con la posibilidad de cerrar una relación? ¿Qué me pasa con la posibilidad que me despidan del trabajo o de renunciar a mi trabajo? ¿Qué me pasa cuando cumplo 40 años o 50 años? ¿Serán números redondos que me hacen conectar con la muerte? ¿Por qué será? Y quiero ser cuidadoso con lo que digo más en este momento de pandemia con tanta muerte, Maru. Sí.
¿Por qué será que en los velorios me prometo valorar la vida y yo que me quejo? Y a los 5 minutos entré de nuevo en la queja, en el reclamo, en la protesta y no sé qué y no sé cuánto. ¿Qué hemos aprendido sobre los finales? ¿Qué es lo que hace que del 26 de diciembre está escrito que si perdí a alguien voy a estar nostálgico, que si tuve poco dinero voy a estar resentido y que si tengo dinero tengo que comprar y consumir mucho? ¿Y qué hace que el 2 de enero ya no estoy ni más resentido, ni más nostálgico, ni deseo consumir tanto? ¿Qué me pasa Tal con el cual, final? tal cual. Y lo quiero traer a lo que estamos hablando, Maru, como ¿cuán capaces somos de honrar los finales? ¿Cuán capaces somos de sentir los que nos trae el silencio del decir no, no más? Y es algo que yo no tengo respuestas, pero que aprendo muchísimo a través de mis coachees, amigos, clientes, de, de cómo lo disfrazamos a veces en forma de ansiedad, de querer acumular, de querer tener más. Lo tapamos eh, con palabras lindas, llamadas progreso, llamado éxito, y no tengo nada en contra con el chakra número uno, ¿no? El derecho a tener, a la buena vida, por favor, no tengo nada en contra de eso. Solo lo que me pregunto es, ¿quién está comandando? ¿Qué emoción me está moviendo al camino en la vida en el que estoy? Y si es el miedo, ¿por qué no hablamos de miedo? Estoy conectado últimamente con eso, ¿no? Me encantó. No, muy, muy lindas reflexiones que parece como que este final, que si no pensamos en el final de la muerte, si pensamos en el final de algo que decimos hasta acá llegué, basta, un límite, esto no lo quiero más, y se acerca ese final y parece como que hay un agujero negro que es como que estoy saltando al vacío de la incertidumbre y como que no voy a poder salir de ahí, no hay vuelta atrás y todo parece como muy trágico. Y Claro. bueno, y en definitiva, así como en uno de los ejemplos que diste, a veces un cambio de, por ejemplo, de renunciar a un trabajo, un cambio laboral, que en mi experiencia, como a veces nos aferramos tanto a lo que representa nuestro trabajo, parece como que es nuestro salvador, como que es nuestro sostén, y como que no hay otra cosa más allá de eso, ¿no? Como que hay veces que es el pánico al saltar al vacío. No sé, eso es lo que se me Está bueno, viene. Maru, traes El Salvador y me encanta la teología, me encanta aprender la forma que tiene el judaísmo de vivir el perdón, y me encanta cómo viven la generosidad y el dar los jesuitas, y me gusta la concepción del musulmán de conectarse con la gratitud y la oración. Y no quiero meterme en un terreno religioso, sino teológico como explicación de cómo vemos el mundo, ¿sí? Y en esta cultura judeo-cristiana, ítalo-hispana, que ha predominado en nuestra tierra, Maru, de alguna manera, en miedo, acá cuelo mi propia reflexión, ¿sí? Por el miedo a ese pozo, a la nada, al no sé, no solo necesitamos al Salvador, incluso lo necesitamos mañana sábado con la final con Brasil. No solo que nos necesitamos, sino que ya decimos que tenemos otro Salvador en el cielo que nos va a salvar. Y mi pregunta es, ¿qué nos pasa con decir terminó y punto? ¿Qué necesidad tenemos y lo disfrazamos de fe? Y me pongo polémico, quiero que me des un minuto más para articular la idea. Por supuesto. ¿Qué me pasa con conectarme con lo que terminó y punto? Y cómo eso se disfraza cuando una pareja se quiere separar, bueno, a lo mejor el día de mañana, esta necesidad de que en el futuro a lo mejor esto no murió, dejamos la puerta abierta. Hasta al contrario, tiene buena prensa decir que me fui desde un trabajo por la puerta grande, porque a lo mejor el día de mañana. Cómo esas pequeñeces nos muestran nuestra relación con el final. Y cuántas veces la fe, y bendita sea que tengamos esta capacidad de creer, de trascender, de conectarnos con lo que va más allá de lo que podemos entender y ver,
no tengo nada en contra de eso. Lo que me pregunto es, ¿cuántas veces en pos de la fe o de la esperanza me estoy privando de conectarme con lo que terminó? Honrar los finales. Juzgo y siento que muchos miedos son, y me pongo al futuro, son producto de no haber honrado lo que terminó. Miedo y tristeza. Cuando tenemos miedo a la tristeza, cuando no nos atrevemos a conectar y mirar de frente lo que terminó, ese mensaje que no supimos escuchar de la tristeza se transforma en una constante posibilidad de andar perdiendo por todos lados. Y me encantó esto que traías, Maru. Para nosotros los coaches, el miedo es un juicio, son posibilidades. Está la posibilidad que me vaya mal, está la posibilidad que pierda salud, está la posibilidad que me enferme. Pero no es una verdad, es una posibilidad. Y ahí tenemos algo que de nuevo puede ser una maravilla o un garrón, que es el libre albedrío, o sea, la posibilidad de pensar, identificar. Y aún así, siempre estoy en el juego de que no puedo controlar la vida. Con lo cual, yo creo que el miedo es una hermosa emoción como cualquier otra, en tanto y en cuanto sea una emoción y no sea un anteojo con el cual veo la vida a través de él. Que nosotros en coaching eso lo llamamos estado de ánimo. Ya no es que la posibilidad de que algo pueda pasar, sino es Todo es un peligro, todo es el una sistema, alerta. el sistema simpático activado, todo es vigilia, todo es estrés, es tensión, Estrés, claro. descanso mal. Y estamos en otra pandemia, Maru, que es la de la ansiedad, la del estrés, Totalmente. la de no honrar los silencios. Y creo que eso estaría buenísimo que empecemos a llevar el mensaje, que hay otra posibilidad también. Bueno, está buenísimo, hablamos de emociones, hablamos del miedo, hablamos un poquito de esto de, está bueno lo que trajiste como el miedo, como esta emoción primaria de supervivencia, que la emoción también es eso, es un mecanismo biológico. Ahora, y que somos conscientes que todos tenemos miedo a no ser aceptados, a no ser queridos, a no ser reconocidos, a hacer algo y que haga que, si hago esto no me van a querer, no me van a aceptar. Y bueno, está en la esencia, ¿no? O sea, para mí siento que eso siempre va a estar presente. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cuál es tu consejo? La fórmula mágica. No, pero bueno, sería como tu interpretación o cómo lo abordás vos cuando te aparecen estas sensaciones, estos miedos, cómo los manejás en tu vida cotidiana y qué sugerís vos de cómo, o sea, si bien la idea no es andar diciendo qué hacer, porque cada uno tiene que conectar con sus propias respuestas, sí como algunos disparadores que te hayan servido a vos. Ok. Interrumpieron su movimiento. Hubo un grito que quedó frenado. Un abuso injusto se guardó callado. Su dignidad llevada por el viento. Interrumpieron el movimiento. Un dolor que no fue expresado. Un adiós no llegó a ese ser amado. Por ser fuerte quedó sin aliento. Interrumpieron el movimiento. Fue imposible expresar lo siento. Fue la forma de andar anestesiado. El temor a sentirlo dejó abrumado. Ya de adulto, resiliente y calmado, recuperó el impulso y su movimiento. Esto lo escribí hace un mes, cuando salí de un taller de 5 días de bioenergética, donde trabajamos el trauma, ¿sí? No me voy a meter en ese concepto, pero sí quiero traer lo de frenar el impulso, frenar nuestro movimiento. Por lo pronto en coaching es una posibilidad legitimar y expresar lo que estoy sintiendo. Con lo cual, poder compartir en un espacio en paz, donde me acojan, donde me legitimen, donde pueda ponerle nombre a mis miedos, yo siento que es un gran alivio. Ya eso es un ¿Sí? montón, Y no muchas veces es un parece. montón, Maru. Sabes que yo tengo una muletilla ahí de colega, te digo, que no doy por obvio nada. Cuando suelo preguntarle a alguien cuando siento que está compartiendo algo relevante, le pregunto, ¿cuántas veces hablaste de esto?
y la gran mayoría me dicen es la primera vez que lo digo. Wow. El peso que tienen nuestras conversaciones privadas y el alivio corporal cuando la hacemos pública en un espacio legítimo de acogida, de te entiendo perfectamente, activa el sistema parasimpático. Es como, oh, qué alivio. Con lo cual no me atrevo de hablar de algo matemático, de una fórmula. Yo creo siempre hay temores que hay otras disciplinas que ameritan desde medicación y ciertas particularidades, hay diagnósticos ligados a desórdenes o trastornos, que para eso hace falta ir a profesionales de la salud mental, como un psicólogo, psiquiatra. Quiero ser muy cuidadoso con el mensaje que podemos transmitir, Maru. Lo que sí digo, que muchas veces en un proceso de coaching, poder expresar, identificar mis miedos. Y paso número 2, si es posible, ser consciente de cuál fue ese movimiento, ese impulso que se me fue frenado. ¿Fue un grito? ¿Fue un llanto? ¿Fue un lo siento mucho? Y darle la oportunidad al cuerpo a que recupere ese movimiento, aunque esa situación haya pasado hace 10 años, un mes o un día, aunque esa persona la conozca o no la conozca, exista o no esté más en este plano. Que la memoria del cuerpo pueda reconocer el final que me hubiese gustado tener en ese momento cuando empezó mi miedo. El coaching es un proceso de aprendizaje. Y si mi aprendizaje me está llevando por el miedo, es importante revisar dónde lo aprendí. Tiene que ver con un evento puntual de mi vida, tiene que ver con determinados momentos puntuales de mi vida. Y hasta ahí te diría que podemos hablar en marcos general. Luego entramos en particularidades, Maru. Pero el coraje de poder poner en palabras mi miedo, el poder expresarlo en paz, el poder identificar dónde lo aprendí, dónde nació, y en lo posible poder recrear, no revivir, recrear. Hoy, 9 de julio de 2021, voy a dar el grito que no pude dar en el año 1998 cuando no sé qué fue pasó. Recuperar el impulso, recuperar el movimiento. Excelente. Ahí me vino a la mente una charla de Simon Sinek, que es espectacular, que dice empezar, o sea, su mensaje es empezar por los miedos. O sea, él lo piensa como para cuando uno quiere hacer no sé, si querés encarar algo, un proyecto en tu vida, o sea, empezar por escribir. ¿Cuáles son tus miedos frente a eso? Porque eso en general es lo que el famoso, no sé, el auto boicot, ¿no? Como que quiero hacer algo y ¿qué pasa? Que nunca me sale. Y si empezamos a identificar, me encanta que lo hayas aclarado, o sea, mi intención no era encontrar una fórmula mágica que aplique a todo el mundo, porque obviamente eso no es posible y no creo en eso, pero sí lo que dijiste es la respuesta que capaz intenté preguntar, que es en realidad, eso lo aprendí en este último año, que es identificar los miedos, identificar lo que nos pasa, ya eso es un montón. Eso yo no lo veía con anterioridad a mi formación como coach. Yo decía, bueno, lo veo y qué hago con esto? Si no lo voy a poder resolver, si no lo voy a poder, ahora no me quiero hacer cargo, no tengo Claro. herramientas para lidiar con esto. No, bueno, pero lo identificaste, ya sabes qué pasa por acá, ok, bueno, capaz que, bueno, necesito 2 años más para armarme con esto, pero eso es un gran mensaje para mí, es esto de identificar, para mí en mi propia experiencia personal es un montón. Me encanta esa frase, ¿no? Como quedarme con que ya logramos un montón con eso. Como técnica también, Maru, hay un juego, y siempre tomándolo con este profesionalismo y en Por este supuesto. contexto en el que estamos hablando. Muchas veces desenmascarar al miedo que hay detrás del miedo que hay detrás del miedo. Es este juego de que no, tengo miedo que me vaya mal. Bien, ¿y qué pasaría si me fuera mal? O primero, Y ¿qué es que me tendría, vaya mal, no? Sería la pregunta. bueno, eso ya es desafiar el juicio, pero digo, Ah, si yo sostengo 5 veces, ¿y qué pasaría? ¿Y qué pasaría? ¿Y qué pasaría? Podemos llegar al miedo raíz. la Y raíz muchas de veces todo. llegamos a esto que hablábamos, pues como esto, que es como diciendo, ¿y qué pasaría si me va mal? Y perdería un cuatrimestre. ¿Y qué pasaría si perderías un cuatrimestre? Y en vez de terminar la carrera en 5 años, la terminaría en 5 años y medio.
¿Y qué pasaría si... Y muchas veces me quedo sin sustento. Y muchas veces llega un miedo de no estaría más con mis amigos o con mis compañeros, y mi verdadero miedo en el fondo es no volver a ser un grupo de confianza y de cariño o una manada como en la que estoy. Espectacular. Entonces, Un buen perfecto. ejemplo. Entonces, es interesante ver, hay veces, cómo estos miedos primarios, la muerte, el ser rechazado, el no ser querido o el miedo al sufrimiento, se transforman a veces en la cotidianeidad en el miedo a que me vaya mal, el miedo a que me vaya mal en el trabajo, el miedo a hablar en público. ¿Cuántos miedos hay cotidianos? Seguramente la gente que nos escucha va a empezar ahí a Sí. compartir. Está bueno esto de poder identificarlo y ponerlo en palabras. Está bueno. Mira, cuando estaba preparando esta entrevista, quiero traer algo que escuché de Mario Alonso Puig, que me encanta escuchar, es un neurólogo que me encanta, habla mucho de desarrollo personal y relacionado con neurociencias, y trae a Elizabeth Kubler-Ross, que no sé si lo pronuncié bien, una psiquiatra suiza, que la conoces, que hizo un estudio en Estados No, Unidos. No, yo tampoco no. me enteré cuando escuché su entrevista, que hizo un estudio en Estados Unidos muy interesante, de emociones en personas enfermas terminales, o sea, que se estaban muriendo. Entonces, bueno, fue muy polémico el estudio que hizo, no fue muy bien recibido, pero finalmente ella da su punto de vista de este estudio y cuenta que lo que más le impresionó es que con la gran frecuencia que estas personas le decían que me hubiera atrevido más. O sea, como este arrepentimiento de vida de decir, me hubiera atrevido más. Y yo inmediatamente lo traje a nuestra charla porque dije, me hubiera atrevido a hacer más yo, a lo que yo quería hacer, a lo que yo quería, qué fue lo que me bloqueó a atreverme más. Y bueno, los miedos a veces, ¿no? Bueno, un montón de cosas Qué seguramente, bueno, pero Mario, y qué lindo puente con la autenticidad, ¿no? En esta metáfora de me frenaron el movimiento, me quitaron el impulso, o me quité, me frené, hacemos protagonista y no víctima. Está buenísimo lo que el miedo me viene a mostrar de este lado, pero no reflexionamos a veces qué hay del otro lado del miedo. ¿Qué me podría esperar? ¿Qué hay del otro lado del miedo? Está clarísimo que hay si no renuncio a mi trabajo, lo tengo bien en claro. Ahora, ¿y si renuncio y me la juego por ese proyecto? ¿Qué habrá del otro lado del miedo? En Coaching, ¿sabes, Maru? Trabajamos con la técnica de visualización, ¿sí? Y tiene que ver con esto. Escuchemos al miedo, pero que no te frise la posibilidad de ver qué habría del otro lado. Y ahí las emociones tienen sentido sí y solo sí con su antagonista. Es decir, nosotros no podríamos conocer la alegría si no conociéramos la tristeza. La alegría sería sosa. Es esto como si naciéramos en un mundo que es siempre de día. No sabríamos que el claro. día es día. Sabemos que es de día sí, solo sí, porque conocemos la noche. La antagonista del miedo es el coraje. Y ahí andamos por la vida armando nuestro ecualizador. ¿Sí? Si nuestro ecualizador del miedo está muy alto y el de mi coraje o mi valentía está muy bajo, perdón, si el de mi miedo está muy alto y si el de mi coraje o valentía está muy bajo, parálisis. Al revés, si mi coraje o valentía está muy alto y el miedo muy bajo, los pibes de ahora dicen me la doy en la pera, o sea, te la das en la esquina. ¿Dónde estoy necesitando, digamos, Un nivelar mi equilibrio. ecualizador? ¿Dónde vale la pena escuchar y traer la prudencia, pero que no me inmovilice? ¿Y dónde sí vale la pena inmovilizarnos, no ponerle mala prensa al paralizarme? ¿Sí? En un terremoto, el paralizarme me puede salvar la vida. Entonces, ¿dónde vale la pena frizarme? ¿Dónde vale la pena moverme con miedo? ¿Y dónde vale la pena saltar a pesar del miedo? Y eso creo que está muy ligado con, este es mi propio ecualizador. Cuando yo siento que el miedo afecta mi autenticidad, y qué es para mí la autenticidad, es todo lo opuesto al control. Yo siento que si controlo, si mido lo que voy a decir es porque no estoy siendo auténtico. Para mí lo auténtico tiene que ver con el sin filtro, ¿sí?
es auténtico, me dio ganas de dar un abrazo, me dio ganas de traer lo que leí recién, me vino, no tenía pensado leer lo que leí, fue auténtico. Y al mismo tiempo sí teníamos controlado, nos alineamos 2 días antes, Maru, de qué vamos a hablar, y vamos jugando con lo que podemos controlar, y Maru, vos y yo hicimos un sello de autenticidad, que este espacio sea auténtico. Con lo cual, en mí, cuando una situación por miedo me invita a un espacio donde racionalmente es confortable, pero siento que estoy dejando de ser auténtico, siento que hay un Bueno. impulso que frené, ese es el lugar donde yo siento que amerita que vuelva a conversar con el miedo para ver si tengo que cambiar algo de lo que necesito hacerme cargo. Bueno, está bueno como indicador, me gustó. Esto de decir lo que el otro creemos que quiere escuchar, lo que el otro creemos que quiere de nosotros. Yo, no sé, a partir de lo que dijiste, creo que es una de las entrevistas más espontáneas que hice del podcast, y porque como que me dejé llevar y estaba pensando en El Caballero de la Armadura Oxidada, que lo releí hace poco, y en esto que yo había detectado como esto esa protección que está buena, a veces la necesitamos y está bueno Totalmente. utilizarla porque es lógico que es un aliado, pero esto de haber pasado muchos años de mi vida, yo usé a Julia Roberts como modelo de mi trabajo, haciendo una publicidad, un perfume, ¿no? Como una modelo, pero además actriz, brillando, perfecta, todo divino, mostrando una vida perfecta, porque cuando uno ve una foto de Julia Roberts no ve otra cosa que la perfección. Y, y esto de los personajes. Y yo, lo que dijiste me hizo dar cuenta que yo muchos años de mi vida actué los personajes que iban a encajar en los lugares donde estaba. Yo encajaba divino en todos lados. Yo podía hablar con cualquiera y yo siempre a todos le iba a caer, o sea, bueno, decir que a todos le iba a caer bien es muy soberbio, porque a mucha gente seguramente no le cae bien, pero digo, es una fantasía de uno mismo. Si hago Sí, totalmente. esto, y ese para mí era como una armadura así estoy protegida. Y es un miedo, como vos dijiste, que si me sacás eso, uno se puede llegar a conectar realmente con un pánico, ¿no? No Maru, soy aceptado si no soy recibido en un grupo de pertenencia. déjame hacerle contexto para los que no son coaches. Llamamos coaching de personajes como una invitación a ver al coachee como si mirara la película de su vida y pudiera ponerle un nombre a su personaje, ¿no? Es una técnica de coaching. Entonces decimos, bueno, el mío es el Salvador, el mío es la Mujer Maravilla, yo soy el justiciero. Últimamente estoy honrando muchísimo a nuestros personajes, Maru, porque nos salvaron. Y tu personaje te salvó, Maru. O sea, te trajo a este presente sana y salva. O sea, todo mi respeto por tu personaje. Y se me ponen los ojos vidriosos. Lo que no quiere decir que hoy no puedas despedirte de ese personaje porque ya no te es más funcional. Nuestros personajes, los que armamos de chicos, Maru, porque esos impulsos se nos fueron frenados. Y olvidemos de los traumas con T mayúscula, los que salen en las noticias y el que cualquier ciudadano del mundo podría decir flor de trauma. También estamos llenos de trauma con T minúscula. De repente nací, vine a este mundo y a los 9 meses nació mi hermanito. Y al año nació mi segundo hermano. Y a lo mejor, en mis 3 primeros años de vida, necesité que me miren un poco más. Y después aprendí que tengo que ser simpático porque necesito que me miren. A lo mejor necesité que papá estuviera un poquito más en casa. Y ando exigiéndole a todo el mundo que esté un poquito más conmigo. Cuando le ponemos nombre también a nuestros personajes, podemos entender incluso por qué generamos relaciones que alimentan a nuestro personaje. Y adivina, al que es justiciero se va a enterar de injusticias por todos lados y ahí va a andar defendiendo. A la Mujer Maravilla va a estar lleno de relaciones que le van a pedir imposibles. Al que quiere agradarle a todo el mundo, y yo me encuentro en ese, va a estar lleno de gente que le va a pedir favores, vos que podés, que sos simpático.
Nuestros personajes nos salvaron y tenemos la oportunidad de charlar con ellos y decidir si queremos seguir con ellos o es momento de decirle gracias, buena suerte y hasta nunca. O por qué no, hasta luego. A lo mejor en este proyecto, en este caso lo necesito, está mi talento, están mis luces también. En fin, yo creo que detrás de nuestros personajes, en el fondo, que esconden un miedo. Me encantó. Un poco también de amor con uno mismo y con, está bueno lo que dijiste, de decir, bueno, no castigarnos, ¿no? Porque a veces, bueno, ay, ¿por qué habré sido así? Como castigándonos y vos lo que trajiste es, eso, Una belleza. eso Es fue tu medio de necesario. transporte. Eso fue Son nuestros perfecto medios de porque transporte. Fue nuestro medio de transporte para traerme este presente. está Y buenísimo. si tengo la posibilidad y las ganas y el lujo de poder parar a mirarme, a reflexionar, eso es una belleza. Por lo menos desde mi punto de vista, Maru. Bueno, mira, muy linda charla. Estaba pensando que yo a todos mis entrevistados les hago ciertas preguntas al final, que a vos ya te las hice. Así que lo que se me ocurre que preguntarte es si pudieras en tu gran, digamos, reinvención y en estos últimos, bueno, tu formación como coach, bueno, todo lo que haces, que ya lo comenté al principio y ahora con toda tu formación de bioenergética, si pudieras elegir tus mayores aprendizajes, esas cosas que como que cambiaste los anteojos y esas cosas reveladoras que uno puede decir que aprendió, ¿cuáles fueron en este proceso? Mm. Respirar. Mm. Respirar un poquito más. Bien. eh, y, y a pesar de mi miedo, mostrar mi ser errático, mi vulnerabilidad y mis miedos. Eh, yo siento que hice un gran cambio en mi vida, Maru. Siento que me falta un montón. Y no lo digo de humilde o de falsa humildad. O sea, al contrario, lo digo de conciencia. Como qué placer poder soltar los hombros. Como, no sé, no puedo, me equivoqué, mala mía. Llorar, soñar. Porque no siempre solamente tengo miedo a lo malo, a veces tengo miedo a lo bueno. Tengo miedo a que venga un proyecto muy grande. Tengo miedo de tocar un alma y no saber qué hacer con eso que toco. Eh, tengo miedo a veces de perder mi simpleza. Eh, con lo cual me estoy enamorando de mi simpleza y al mismo tiempo tengo miedo de perderla. Wow, mirá, en eso ando hoy, no sabía, no era consciente. La belleza de tu pregunta. Qué lindo. Bueno, lo otro que estaría bueno que capaz nos compartas es, capaz nosotros estamos en un camino, bueno, vos muchos años atrás, con otro camino, otro recorrido, pero las personas que están del otro lado no saben de coaching, no saben de nada de esto que hablamos y dicen, bueno, ok, vivir con conciencia. Pero, ¿cómo se hace para vivir con conciencia? Que contraten un coach, Maru. Nosotros estamos dotados para estar en compañía, para estar en manada, para armar concepciones de comunidad, de tribu, de familia. Con los cientos de años va cambiando de nombre en grupo, en equipo, correligionarios, compañeros, llámalo como quieras, pero nuestra biología nos invita a estar juntos. Y hay algo que es muy misterioso, Maru, que yo te puedo ver a vos, pero yo no me puedo ver a mí. Ahora con la tecnología con Zoom pueden pasar las dos cosas, pero si estuviéramos frente a frente, yo no me puedo ver a mí. Un coach lo Es que verdad hace eso. es estar a tu servicio para poder contarte y compartirte lo que está viendo de vos. Ahí contar un poquito
qué hago, si me das lugar a contar Por de supuesto, Filialis. era lo próximo Muy que te iba a decir. cortito, muy cortito, lo Todo hacemos tuyo. dinámico. www.filialis.com. Somos un equipo de coaches que acompañamos en procesos de aprendizaje, es decir, coaching uno a uno. Lo vemos con un proceso, trabajamos con un proceso, Maru, o con un método que es propio de Filialis, que tiene que ver, que vengo del mundo del deporte, ¿no? Que tiene que ver con los tiempos del deporte, como el vestuario, la entrada en calor, el primer tiempo, el entretiempo, el segundo tiempo, jugamos todo, y finalmente el tercer tiempo, algo que es muy común en hockey y en rugby, que es como celebrar el partido o el simbolismo de la elongación final. Trabajamos en procesos de 3 meses acompañando a una persona que necesita hacerse cargo de algo, que sienta que hay algo de su presente que quiere cambiar y que no está sabiendo cómo. ¿Sí? Eso llamamos brecha. En la página está súper bien explicado. Para que haya coaching tienen que pasar por lo menos 3 cosas. Haber algún resultado de mi vida, ¿sí? Que quiero cambiar, que quiero que sea diferente, que me gustaría que fuera distinto. A lo mejor no sé muy bien qué quiero, pero tengo bien en claro que esto que estoy sintiendo o cómo se está dando no lo quiero más. Segundo, tiene que venir con humildad de aprendiz, es decir, tiene que venir por lo menos con la intención y la voluntad de creer que hay algo mío que tengo que cambiar. Fred Kaufman dice, yo no puedo solucionar un problema si primero no me siento parte de él. Es decir, no busquen un coach para que le dé consejos en cómo cambiar a su novia o a su jefe. Si querés, buscar un coach para ver qué te está pasando a vos con tu novia o con tu jefe. ¿Sí? Entonces, tiene que haber deseo de algún resultado de mi vida cambiarlo. Segundo, venir con humildad de aprendiz a revisar qué necesito aprender en este proceso. Y tercero, tener la voluntad de la recurrencia, de hacer un proceso. Conectar nuevas neuronas lleva un proceso. Entonces, todo lo que es el programa Vita, ¿sí? Que es de life coaching o coaching individual, somos un equipo de 6 profesionales que acompañamos y se asigna el coach de acuerdo al aspecto que quiero trabajar, si es más organizacional, si es más familiar, si es más deportivo, si es más emocional, si tiene que ver más con el orden, con lo administrativo. Se asigna un coach y se hace un proceso. Luego, la joyita de lo que estoy enamorado, Familias Fuera de Serie, que es un programa de coaching grupal e individual, que es para todas aquellas personas que estén atravesando algún desafío, inquietud filial, familiar, separación, divorcio, duelo, discapacidad, nido vacío, en fin, en nuestra cultura, lo familiar es muy representativo. ¿Sí? Decidir ser mamá sola, decidir no querer ser mamá, y cómo me estoy enfrentando a la sociedad. Para eso está el programa Familias Fuera de Serie. Y finalmente, deportistas fuera de serie, acompañamos a deportistas y equipos fuera de la serie, fuera de la cancha, a revisar qué de su estar siendo humano está apareciendo dentro de la cancha. Y si cambio mi estar siendo humano, cambia mi performance en la cancha. Así que, Maru, en eso estamos poniendo muchísimo el foco. Somos una consultora que tiene como misión mejorar la calidad de vida y el bienestar de las personas. Y creemos en el bienestar aún en momentos de dolor. Creemos también en la posibilidad de estar tristemente en paz. Creemos en la posibilidad de estar asustadamente en paz. Y también creemos en la posibilidad de estar entusiasmadamente en paz a pesar de los temores, de las trabas y de los quiebres de la vida. Bueno, yo como siempre voy a compartir todos los links y todo para que te puedan contactar, incluso en el episodio. Eh, Me quedó lo último que dijiste y quería hacer un comentario a partir de una situación personal que estoy atravesando que es dolorosa. eh, que me di cuenta que todos tenemos, me di cuenta, es obvio lo que voy a decir, pero esto de sacar, de poner en evidencia lo que pensamos que es obvio también es bueno, que es todos tenemos algo que nos va, un dolor, esto del T mayúscula, T minúscula del trauma que me encantó que lo mencionaras, y creo que nuestro mayor desafío
y en realidad hablo por mí, mi mayor desafío en esta vida es aprender lo que acabas de decir, o sea, vivir en paz y poder integrar el dolor de lo que no podemos cambiar, de lo que no podemos solucionar, que a veces creemos que podemos con todo solucionarle la vida a los demás y no es así. Integrar eso y poder igual disfrutar del presente. Ese es mi gran desafío en este momento en mi vida. Poder sonreír y a las 2 horas capaz de estar llorando desgarrada de algo que me está doliendo mucho. Y no negarlo, ¿no? Porque es como el equilibrio entre no bloquear la tristeza, porque yo estoy bien, no Estoy puedo bien, estar... estoy bien, el famoso estoy bien o estoy mal. Yo soy fuerte, yo hace poco usaba mucho no, pero estoy fuerte, ¿eh? Yo soy fuerte. Y no, poder sonreír o cuando alguien te pregunta, no, mira, la verdad la estoy pasando bastante mal, pero igual puedo tener una sonrisa y disfrutar un partido de rugby de mi hijo. Así que bueno, me quedo con eso. No solo que el dolor trae la belleza de la vida, ¿sí? Y me refiero al parto, sino que como contraposición culturalmente aprendimos que el dolor es malo, es amargo, total. Y se puede curar rápidamente con algo dulce. No es casual que los jarabes para los niños son dulces. No, ir a comer una golosina cuando uno está mal, se come un helado. Y es interesante, porque sin darnos cuenta, culturalmente aprendimos que el dolor es malo, Totalmente. Que hay que sacarlo rápidamente con algo dulce. Y para mí es una metáfora muy linda y muy peligrosa. Ojo con los dulces que nos proponen, porque nos pueden privar de escuchar la belleza o la paz que nos puede traer entregarnos a un dolor, físico o emocional. Piel de gallina, como siempre con tus charlas. Bueno, Walter, un placer esta conversación que me dejé fluir al 100%, me encantó, Maru, me encanta, muy lindo y bueno, te dejo un espacio también de nuevo como para que te despidas y bueno, ¿quién te dice más adelante apostamos a otra charla? Como Gracias. no, Maru, eso se llama conversación de posible conversión. Gracias, Maru, me siento súper cómodo y cuidado y querido por vos. Ojalá hayas sentido lo mismo, porque así lo siento con vos. Y simplemente me despido como sintetizando esto, de invocar al coraje, de conectarnos con lo que termina, de mirar la muerte y los finales a los ojos, que en el peor de los casos poder aprender a estar tristemente en paz, y que cada uno también pueda revisar su ecualizador, dónde vale la pena bajar el miedo y aumentar el coraje, o viceversa, ¿sí? Aumentar un poco el miedo, cuidarse un poco más y bajar un poquitito el coraje. Creo que ese es un ecualizador que nadie puede decirte cómo tenés que manejar. Tenemos un don como seres humanos, que es la oportunidad de ser conscientes. Así que les deseo a todos una feliz conciencia y que estén en paz con aquello que todavía es inconsciente. Yo estoy seguro que tengo muchísimo más de eso que de lo consciente, y cuando llegue lo recibiré como me salga. Les dejo un abrazo a todos. Gracias, Maru. No, gracias a vos. Bueno, llegó el final de este episodio. Como siempre digo, si les gustan los contenidos de este podcast, también me pueden encontrar en Instagram, en @soymaru.ar, donde bueno, comparto mucho más de las charlas de los episodios, de mi historia, todo. Así que los invito a ser parte también de esa comunidad. Así que bueno, me despido. Gracias de nuevo, Walter, por haber sido parte. Y hasta el próximo episodio. Gracias por estar del otro lado.